Buenos días o buenas tardes, según donde estén ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Teatro Crítico. Hoy me acompañan como contertulios Atilana Guerrero e Iván Vélez, que estoy seguro que son bien conocidos por muchos de ustedes, pero no puedo por menos de hacer una breve introducción. Atilana Guerrero es profesora de Filosofía en la Universidad de Extremadura y es investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Ha publicado numerosos artículos sobre temáticas que podemos decir giran sobre todo en torno a la filosofía política, la filosofía de la historia de la filosofía también podemos decir, por ejemplo, pues las relaciones del protestantismo con el catolicismo, el paso, digamos, de la Edad Media a la Edad Moderna, el concepto, artículos que giran en torno a la noción de humanismo, de hombre, la noción de imperio, también muy importante en la filosofía materialista. Ha publicado artículos en varias revistas, incluyendo las vinculadas a la Fundación Gustavo Bueno, como el Gato Blepas, el Basilisco, y bueno, pues ha dado numerosas conferencias en diversos congresos y foros. Por ejemplo, intervino pues en un programa de televisión llamado La Vuelta a la Caverna, que era pues una especie de homenaje a la figura de Gustavo Bueno, ¿no? Iván Vélez es igualmente investigador de la Fundación Gustavo Bueno, al igual que Atilana lleva muchos años vinculado al materialismo filosófico y a la Escuela de Oviedo. Ha publicado numerosos artículos, sobre todo en el Catoblepas, en relación de nuevo con la filosofía política, digamos, la historia política también, temas, por ejemplo, en torno a los nacionalismos, Hispanoamérica, especialmente lo que podríamos llamar la temática mexicana. En este sentido, pues hay dos libros que en años recientes ha publicado. Uno, El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra, que se publicó en el 2016 en España, la segunda edición fue al año siguiente en México, y La conquista de México, una nueva España, que es muy reciente, es del año pasado. También se ha dedicado bastante a la leyenda negra como tema, dijéramos, El combate. y como digo, pues ambos están muy vinculados a la Fundación Gustavo Bueno. Y un servidor, el que les habla, pues cuya vinculación con la Fundación Gustavo Bueno es más reciente, aunque mi interés por el materialismo filosófico pues se remonta pues posiblemente 15 años cuando vivía en Madrid. Y bueno, pues tengo algún artículo publicado en las dos revistas que he mencionado de la Fundación, y el año pasado pues hay un par de intervenciones mías, una de los encuentros filosóficos y otra pues de la Escuela de Filosofía de este curso en el que estamos. Mi nombre, no lo he mencionado, José Ramón Bravo, y pues esta emisión de Teatro Crítico versa en torno a este tema que es muy abierto, trataremos de acotarlo de alguna manera, que es el de, lo hemos llamado patriotismo versus o frente a internacionalismo, ¿no? Entonces, es un tema, podríamos decir, poliédrico, que admite varios enfoques, varias perspectivas. Seguramente pues cada uno de nosotros tiene a lo mejor unas tesis un poco distintas, no coincidiremos en todo, pero por lo menos el área de interés o el campo, dijéramos, que es la filosofía política, yo creo que ahí estamos los tres ubicados, ¿no? En cuanto a lo que es la filosofía. Entonces, por de alguna forma hacer una pequeña introducción antes de pasar la palabra a mis queridos contertulios, pues el tema de patriotismo versus internacionalismo, un poco por hacer una revisión, vamos a decir, por grandes periodos históricos, aunque hoy parece que son conceptos que vuelven a redefinirse, vuelven a estar en la palestra, por así decir, vuelve a replantearse el papel de lo nacional frente a pues, las filosofías internacionalistas que habían dominado los últimos años, el globalismo, el mundialismo, todo esto, ¿no? Incluso el neoliberalismo, con sus recetas, dijéramos, que propugnaban el repliegue del Estado, en fin, todo lo que iba un poco en contra de la reafirmación del Estado nacional. En realidad, el concepto, por ejemplo, de lo internacional, el globalismo mismo o la globalización, no son realmente conceptos modernos, ni siquiera del siglo XX, sino que se remontan pues incluso siglos en la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, sin remontarnos tampoco a los tiempos más antiguos, podemos comentar que ya desde la idea de imperio, ¿no? Desde los grandes imperios que han aspirado, mediante una función, dijéramos, universalista, a conquistar la mayor parte posible de territorio y de dominio, pues ya existía esta idea de, no de lo internacional, puesto que no había un ius gentium como tal, un derecho internacional, pero sí esta idea de universalidad, ¿no? Que no se circunscribe solamente a una, vamos a decir, a una unidad política pequeña, por decirlo de alguna forma, sino que aspiran de alguna manera a abarcar, pues, dijéramos, esta especie de ecúmene lo más amplia posible.
Y, por supuesto, pues con la aparición del cristianismo y concretamente de una institución tan importante como la Iglesia Católica, se empezará a plantear, sobre todo pues, a partir de los grandes padres de la Iglesia, pues uno de los más significativos es San Agustín, la diferenciación entre pues, la ciudad celestial y la ciudad terrenal, ¿no? Un poco la diferencia entre la Iglesia y el Estado, que desde entonces pues, bueno, han vivido periodos unas veces pues, podríamos decir, de mucha unión, otras veces pues de mucha tensión, pero que bueno, han corrido en paralelo y llega hasta nuestros días realmente, ¿no? Entonces, dijéramos que con la llegada de la Reforma, todos aquellos grandes cambios, son los que, como mencioné antes, pues ha escrito y ha hablado ampliamente Atilana, ahí nos encontramos con una nueva realidad, puesto que la universalidad, esa aspiración de la Universitas Cristiana, ¿no? De la Iglesia Católica, se rompe con la Reforma, que más bien es un cisma. Ahí aparecen los estados nacionales, vinculando a la Iglesia al Estado, ¿no? El principio del cuius regio eius religio. Y vemos que, pues bueno, se empieza ahí un periodo en el que se reconfiguran de alguna manera las relaciones entre lo nacional y lo propiamente internacional. Se ha dicho, se ha sugerido, seguramente con mucha razón, que los iniciadores del derecho internacional son los escolásticos españoles, de la escolástica tardía, aunque en su momento se hablaba de derecho de gentes, y a partir de ahí pues se van configurando ya en la Edad Moderna propiamente los imperios de la modernidad, que empiezan siendo imperios que aspiran a una, sobre todo en el caso español, a una, también se podría decir incluso del caso ruso, ¿no? Por esa, dijéramos, ese mesianismo cristiano, imperios que aspiran a civilizar, ¿no? Son imperios más bien territoriales, continentales, lo que Gustavo Bueno llamaba imperios generadores, y más tarde, y sobre todo ya en la época de, dijéramos, los estados liberales, estados nacionales, pues los imperios que podríamos llamar más propiamente como imperios coloniales, ¿no? Imperio que técnicamente en el materialismo de Bueno se llama imperio depredador, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más en esta introducción, pero hay muchas cuestiones planteadas y, por ejemplo, nos situamos en el siglo XX, pues la Guerra Fría se planteó en torno a un bipolarismo de dos grandes potencias que representaban además dos grandes, podríamos decir, ideologías de Estado, imperiales, ¿no? No solo en lo económico, sino también en otros aspectos. Después que la Unión Soviética se intenta establecer una especie de Pax Americana con el predominio, la hegemonía a nivel mundial de Estados Unidos. Ahí surge la teoría de Fukuyama, del fin de la historia, como que ya la democracia liberal occidental pues es el punto final de la historia, es esa visión lineal de que la historia pues tiene un fin, ¿no? Y bueno, pues la situación actual en la que obviamente pues con la emergencia de nuevas potencias, sobre todo de China, pero no solo China, se parece que se reconfigura el mapa geopolítico mundial y se cuestiona cada vez más la posibilidad de un orden en torno a una sola potencia que sería Estados Unidos, aunque sigue siendo, desde luego, la potencia hegemónica y el mundo, en cierta forma, sigue siendo todavía hoy un mundo fundamentalmente anglosajón. Entonces, a partir de ahí, podríamos abrir este programa, este coloquio. Yo, por ejemplo, podría empezar pues, por preguntarle a Tilana, puesto que hemos mencionado el tema de este nuevo paradigma, diríamos, a partir de la Reforma, cómo podría ella elaborar o ampliar un poco a partir de ahí el tema o la cuestión del internacionalismo o de lo internacional frente a lo que podría ser el patriotismo, o si a partir de entonces se puede hablar de algún tipo de, dijéramos, conceptualización en torno a esos dos términos, ¿no? Si quizá podrías, Atilana, abundar un poco más en esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros en esta nueva edición de Teatro Crítico. Y bueno, tengo que decir, porque si no lo digo parece que me falta algo, no podría empezar a hablar sin recordar, que conozco a José Ramón Bravo pues desde hace muchos años, que ya que Gustavo Bueno Sánchez cuando le presentó en su lección de la EFO hizo mención a aquel ya casi mítico Hotel Suecia, pues es para mí una gran alegría volver a hablar con él y bueno, Iván Vélez, digamos, como ya estábamos en Madrid y los dos éramos los que entrábamos en contacto con José Ramón, también estuvo en esas reuniones y bueno, pues seguimos en la misma batalla, ¿no? El problema del nacionalismo, el separatismo en España, las alternativas políticas en torno a estos asuntos, así que es, como digo, para mí una alegría reunirnos los tres
pues más allá de las décadas, casi se puede decir. Bueno, pues muchas gracias por plantearme esta cuestión del patriotismo, el internacionalismo ya en el siglo XVI, vamos a decir, bueno, en torno a estos procesos que has dicho tú de la independencia respecto a la Iglesia Católica, porque es verdad que si algún papel le cupiera ocupar a la Iglesia Católica en el contexto de las naciones, se podría decir, tal como lo decía Bueno, que era una especie de agencia internacional, una especie pues digamos, de organizador, así como hoy es la ONU, del Concierto de las Naciones, y que una vez que se rompe ese equilibrio y hay naciones que no quieren estar bajo ese orden del papado, pues ellas mismas crean su propia iglesia, las iglesias nacionales, hasta el punto de que los jefes del Estado pues son los nuevos papas. Así pues la actual reina de Inglaterra es la papisa de la iglesia anglicana. Es decir, esto es algo que es del presente, o sea, sigue habiendo protestantes, sigue habiendo iglesias reformadas, y es desde luego, ¿cómo decirlo? Es un planteamiento curioso porque no se tiene muy en cuenta y realmente pues tiene más importancia de lo que parece, es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí parece, digo yo, o sea, yo empiezo a decir esto, no sé si es una buena manera de empezar, pero se me ocurre que parece que España, pues en ese querer constituirse en un Estado imperial, se mantuvo bajo el yugo de Roma, bajo el yugo de la Iglesia, mientras que los países protestantes se liberaron de la Iglesia Católica. Y nada más lejos. Es decir, la primera potencia, el primer Estado moderno que se constituye, no vamos a decir frente a la Iglesia de Roma, sino intentando controlar esa agencia, fue España. Entonces, la respuesta de los protestantes no fue contra la Iglesia, fue contra el Imperio Español. Esto creo que lo ha dicho muy bien, entre otras personas, el mismo Iván Vélez, Elvira Roca Barea, porque muchas veces parece que los que nos vienen a liberar son los protestantes, todavía creo que tenemos esta idea, y pues bueno, se tiene la idea de que los españoles todavía pues somos gente, como digo, bajo el yugo de la Iglesia, de los curas. Bueno, esto es tradicional. Bueno, en la guerra civil pues ya se sabe, ¿no? El movimiento furibundo contra la Iglesia por esta idea, pues que proviene de la Ilustración, que parece que España siempre ha sido un país retrasado porque nunca dio ese salto que la Ilustración ofreció al resto de países de Europa, y este es un error. Por ejemplo, es un dato, pero yo creo que es interesante. La primera embajada del mundo es la de España en Roma, ante la Santa Sede. O sea, como si podemos poner un ejemplo de institución ligada a esta idea de las relaciones con el exterior de las potencias, que hoy en día, pues claro, es una institución totalmente homologada por todo el mundo, la primera embajada del mundo es la española en Roma, ¿no? Pero bueno, evidentemente los reyes católicos se impusieron a la Iglesia a la hora de poder cristianizar América. Ahí tiene mucho que decir Iván Vélez, y en general se puede ver que el proceso de lo que nosotros reconocemos en la historia de la filosofía como la inversión teológica, esa idea de que el hombre ocupa el lugar de Dios, y en este sentido pues ya el Estado ocupa ese papel de la Iglesia como coordinador de las otras naciones, eso quien lo realiza es el Imperio Español. Claro, la cuestión entonces sería cómo el internacionalismo hoy, como un movimiento que busca esa liberación de los estados, sería el paralelo a los que querían liberarse de la Iglesia, y entonces en lugar de liberarse de verdad crean otra para ellos, lo cual es bastante curioso, y los que, diríamos, pues reivindicamos el patriotismo no en disyunción con el internacionalismo, porque el propio Imperio Español era, como tal imperio, pues el que sostenía o el que coordinaba las relaciones entre las otras naciones. O sea, el primer proyecto europeo, evidentemente, es español. O sea, Europa como tal, pensada como unidad política, es el proyecto Carlos I. empezarían los Reyes Católicos, que luego
siguió Carlos V y que se frustró precisamente en ese inicio de la Reforma Protestante hasta hoy, ¿no? Bueno, la cuestión entonces es que si podemos ver el patriotismo enfrentado al internacionalismo, sería un internacionalismo metafísico o un internacionalismo que querría sobrevolar las patrias, pero realmente el internacionalismo positivo, histórico, real que se ha producido es el internacionalismo de los imperios, que desde una plataforma nacional, en este caso España, una patria, extendió sus leyes al resto de naciones o pudo generarse como tal imperio sobre otras naciones y no necesariamente, como tú has dicho, subyugando, esquilmando o esclavizando, sino generando nuevas naciones, ¿no? Que sería propiamente la constitución de Hispanoamérica hasta nuestros días. Entonces, a mí me llama la atención cómo en España este planteamiento del patriotismo frente al internacionalismo muchas veces se suele hacer sorprendiéndose, para quien así lo dice, de cómo es que la izquierda en España pues se ha echado a los brazos del nacionalismo. Entonces siempre se suele rematar esta sorpresa diciendo, si la izquierda es internacionalista, de siempre. Bueno, la izquierda, depende qué izquierda, pero diríamos que hay un internacionalismo propio del imperio que recorre de forma positiva, ¿no? Diríamos, a través de las naciones, la necesidad de hacer política, y otro que sería metafísico, que cree que puede superar esos estados o esas leyes que tienen que partir de un estado y sobrevolar a las naciones, que eso al final sería lo que nos llevaría, pues, no sé, el estadio final del comunismo o cualquier internacionalismo que pensase en la posibilidad de liberarnos de los estados, ¿no? Que esto sería lo que principalmente hay que atacar. O sea, todo imperio al final ha fomentado las relaciones internacionales, necesariamente todo estado está en relación con otros estados y en ese sentido tiene que tener relaciones con otras naciones, y eso no quita para que el patriotismo en la modernidad se haya constituido como un resultado justamente de la constitución de las naciones canónicas. O sea, los patriotas franceses... ¿Perdona? No, perdona que te interrumpa. En relación con lo que has dicho de las relaciones entre el patriotismo versus o frente a internacionalismo, y has mencionado el tema de la izquierda, de las derechas, que es un tema que, como sabemos, trató Gustavo Bueno, desmitificando la idea de que derecha e izquierda sean bloques, dijéramos, monolíticos, sino que en el caso concreto de la izquierda, sobre todo, pues habría varias generaciones, ¿no?, de izquierda, y esto es importante distinguirlo también. Si me permites, yo le pasaría un poquito la palabra ahora a raíz de ahí, retomando por supuesto, a Iván, para que pusiera en perspectiva desde su punto de vista, en este caso, esta cuestión del patriotismo versus internacionalismo en relación justamente con la cuestión de las izquierdas y las derechas. Porque, y solamente apunto esto y ya le paso enseguida la palabra a Iván, es verdad que, primero, la noción de lo que se entiende, vamos a decir, de manera un poco vulgarizada por derechas e izquierdas, no es la misma en todas las latitudes, ni siquiera hoy en día, ¿no? No hay más que irse a los países, por ejemplo, de, vamos a decir, genéricamente Eurasia, para ver que es casi lo opuesto a lo que se entiende en el occidente liberal, sino que además, pues, no solo no son incompatibles, por ejemplo, patriotismo y, vamos a decir, izquierda, o lo que se pueda entender genéricamente como izquierda, sino que a veces incluso van unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo casar o cómo imbricar esos conceptos, ¿no? Si puedes un poco ampliar eso desde tu punto de vista, Iván. No entiendo muy bien lo que me estás preguntando, perdona. Estamos hablando de patriotismo versus internacionalismo, entonces, claro, esto se podría cruzar, por así decirlo, con la cuestión de las izquierdas y las derechas, ¿no? Entonces, había mencionado a Tilana, que es verdad que, bueno, pues en la situación nuestra actual, política, es verdad que se asocia de una forma a veces un poco anómala, podríamos decir, o incomprensible, cómo es que las izquierdas, que supuestamente son internacionalistas, vamos a decir, aunque no siempre es así, pero con los separatismos o los nacionalismos, ¿no? Entonces, ligar estas cuestiones, dijéramos. Sí, bueno, yo creo que un poco la pista ya nos la ha dado Tilana, y quizá ese cruzamiento, y estoy pensando sobre todo en el caso español, que es el que más conocemos, lógicamente, tiene mucho que ver también con planteamientos propios de la Iglesia Católica. Es decir, que las
autodenominadas izquierdas españolas, digo autodenominadas porque estamos en un debate inacabable, no acabamos nunca de delimitar y de etiquetar debidamente, ¿no? Pero bueno, ellos sí que se autodenominan así, unos se llaman izquierda a secas, otros se llaman progresistas, habría que ver frente a qué, otros se llaman socialistas, otros comunistas, etcétera. Bueno, son autodefiniciones, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con, o arrastran en el caso de España y sus vinculaciones con la nación, arrastran un sustrato católico bastante más poderoso del que quieren ellos reconocer, aun cuando sean grupos rotundamente anticlericales. ¿Por qué? Pues porque la delimitación, en el caso español, de las naciones fragmentarias, pues está vinculada o tiene componentes verdaderamente arraigados en el antiguo régimen. Un antiguo régimen en el cual, evidentemente, los dos grandes símbolos, no voy a decir que son las únicas fuerzas que operaban, eran el trono y el altar, que además en el caso del Imperio Español, porque claro, el Imperio Español tiene esa enorme complejidad que ya más o menos ha esbozado Atilana, pues dentro del mismo se produjeron verdaderas luchas de poder entre precisamente los elementos constitutivos, trono y altar. Si consideramos que el gran punto de arranque la gran expansión territorial aparece con unos reyes que acaban recibiendo el título de católicos desde una Roma que ellos fortalecen a la vez que se distancian, que también Atilana creo que iba apuntando por ahí, pues la cuestión adopta una complejidad enorme, porque todo este proceso de enfrentarse, ya lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no?, a un recubrimiento territorial enorme de carácter universal y con una pretensión de incorporar o de hacer avecindar en la ciudad de Dios, utilizar esa fórmula que ha puesto también Atilano sobre la mesa, a todas aquellas gentes entendiéndose como naciones étnicas, pues claro, da un proceso complejísimo en el cual además se verifica por la vía histórica de los hechos, pues lo que bueno es poner España frente a Europa. Es un imperio generador porque incorpora a las instituciones a esos naturales, pero en su efecto final lo que hace es generar una serie de naciones soberanas políticas, o políticas soberanas, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Con unos problemas a ambos lados del océano y en ambos hemisferios, por utilizar la terminología clásica, muy similares. Yo más de una vez, y creo que se puede sostener todavía, he dicho que me parece que tanto los nacionalismos fragmentarios, aquellos tan reverenciados por las autodenominadas izquierdas, tienen un punto indigenista tanto en un lado como en el otro del Atlántico. Yo sé que esto molesta mucho a las gentes más refinadas, defensoras de las causas, yo que sé, gallegas o vascas, pero es que en realidad, si nos damos cuenta, siempre operan del mismo modo. Es poner entre paréntesis el periodo imperial español y buscar unas esencias previas, casi unas inercias telúricas que mantendrían, digamos, una especie de inercia histórica para aquellos que sean verdaderos buenos hijos de esas naciones. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los componentes propios del antiguo régimen persisten en esos territorios que, por razones que yo sigo sin entender, bueno, es retórico lo de que no las entiendo, hay razones muy turbias para ello e intereses nacionales e internacionales, pues son reverenciadas por las izquierdas. No hay más que ver, para dar datos y nombres de la actualidad, Pablo Iglesias no es más que un mero, Pablo Iglesias Turrión, quiero decir, es una especie de agente del catalanismo, el vasquismo y todos los ismos aldeanos que en España haya. ¿Por qué? Pues porque se ha tragado, para volver otra vez a la obra de Bueno, pues todo ese giro que hay del paso, que viene descrito y perfectamente analizado y expuesto en el mito de la cultura, ese paso de la gracia a la cultura. Entonces, por eso digo que los vínculos con el antiguo régimen persisten enormemente. Evidentemente, un Iglesias o algún camarada suyo, póngasele la etiqueta que se le quiera poner, que yo me niego a dársela, cualquier miembro del Partido Morado, pues no va a decir que reverencia a la Virgen de Montserrat y a las diócesis catalanas que envolvían esa advocación fabricada ad hoc, en gran medida. Pero, sin duda, se postrará ante los componentes culturales. Es decir, que ahí opera perfectamente, me parece,
ese giro del mundo de lo religioso al mundo cultural que verdaderamente nosotros como materialistas no podemos aceptar ni en un caso ni en otro, pero que tenemos la obligación de manejarnos en esa especie de complejidades que están operando en el presente en el que nos hallamos. Eso sería un poco la respuesta que daría a esas conexiones. Y bueno, se pueden aportar muchísimos datos relativos a este proceso de paso de los virreinatos a las naciones, a la constitución y cristalización de naciones políticas, que tienen que ver mucho con componentes religiosos. No hay más que ver acudir al famoso sermón de Fray Servando. No hay más que ver también que incluso los jesuitas novohispanos, que son los que operan el cambio a lo mexicano, yo creo que se entiende perfectamente por dónde vamos, ya en su momento en el 18 plantean que ante lo corrompida que está Europa, pues esa iglesia nueva, esa iglesia novohispana, mestiza, y que busca la adecuación entre los dioses prehispánicos y los santos católicos, apartando la obra española, pues puede propiciar el hecho de que allí se asiente una nueva Roma. Es un texto que yo tengo perfectamente además localizado. Es decir, que esos procesos son complejos y hay una especie de persistencias del antiguo régimen en el actual, y que desde luego las izquierdas españolas, así llamadas, pues lo han asumido sin pestañear, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices de que las izquierdas, incluso se podría decir, ya sin hablar solo del nacionalismo, del separatismo, sino que las izquierdas sociológicamente o objetivamente, al margen de que no se reconozcan a sí mismas propiamente como tal, se pueden identificar muchos elementos del catolicismo, muchos elementos propiamente de la tradición religiosa, incluso hispánica, pero yo ahí me permito hacer un enfoque un poco diferente, en el sentido de que, primero, esas instituciones, estamos hablando, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no? Que han estado en la formación misma de lo que es la realidad hispánica durante muchísimos, más 12 siglos o más. Entonces es muy difícil, hay una inercia histórica, por así decirlo, y tiene toda su lógica que permanezca. Es decir, esos elementos a los que tú te referías del antiguo régimen, hay, dijéramos, muchas razones que explican por qué se resisten. Y luego también hay otro aspecto que yo no me resisto a plantear desde otra óptica, dijéramos, ¿no? Y es la óptica de que me da la sensación de que muy a menudo, pues a veces planteamos desde la realidad actual cuestiones históricas, como es, por ejemplo, el tema del Estado nacional, o en este caso el tema, por ejemplo, como de lo de la izquierda y la derecha respecto al patriotismo o incluso al internacionalismo, partiendo de lo que sería un paradigma, ¿no?, que es el del Estado liberal, que se crea que tiene pues 200 años de historia, no tiene más. Y para algunos estados, la mayoría de los estados hispanoamericanos, de hecho, tiene siglo y medio, para algunos incluso menos. Pensemos en el caso de Panamá, ¿no? Es que eso casi no es historia, ¿no?, comparado con los siglos y siglos de historia hispánica, católica, etcétera. Es decir que, claro, si adoptamos como paradigma de la normalidad del Estado nacional, pues todo lo que sea parte de eso, todo lo que se aleje de eso parece una anomalía y necesariamente nos sorprende o nos resulta un poco incomprensible o incluso difícil de aceptar, vamos a decir, hasta desde un punto de vista materialista, porque, claro, parece que no tiene cabida dentro de lo que es la realidad, vamos a decir, o el modelo que sería normal políticamente, que es el Estado liberal. La nación-Estado, el Estado-nación olizado, jacobino, vamos a decir, ¿no?, atomizado, de los ciudadanos, los átomos ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que yo realmente me cuesta mucho esto verlo así, porque en realidad la realidad de la monarquía hispánica y lo que hoy llamamos Reino de España, ¿no?, la España actual, en realidad es uno de los pedazos de esa monarquía, de una potencia, de un estado anterior que fue la monarquía hispánica, igual que lo es México, igual que lo es cualquiera de los estados hispánicos. Entonces, lo normal históricamente ha sido la monarquía hispánica, es decir, una monarquía que ya fuera en la época polisinodial de los consejos, totalmente asimétrica, etcétera, de los Austrias, como en la época borbónica, por ejemplo, del siglo XVIII, donde hay mucho intento de centralización, modernización, de crear ese cuerpo de nación de lo que ya empiezan a hablar los propios ministros borbónicos en el XVIII, ¿no? Hay diferencias, pero no deja de ser antiguo régimen, no deja de ser una monarquía católica. Entonces, dijéramos, ese anatomismo, ¿no?, entre del cuerpo hispánico es lo normal durante toda la historia hispánica, ¿no? Pero es lo normal incluso antes de que España se lance a América, ya en las relaciones
sinalógicas, vamos a decir, entre los reinos peninsulares, etcétera. Por supuesto, pues esa inercia de la historia pervive después de la unión de Castilla con Aragón, se trasplantan, como has dicho tú, Iván, pues las instituciones a América. Entonces, claro, si partimos de ese paradigma, que yo entiendo que en realidad es la normalidad hispánica, no al revés, lo que ocurrió en América yo le daría un poco la vuelta, porque en realidad España, la forma en la que yo entiendo el imperio generador es, retomando un poco la terminología de Sepúlveda, la diferenciación entre edil y civil, yo creo que es también muy acertado, y eso es un término que incluso el propio Gustavo Bueno en alguna parte de España frente a Europa lo utiliza, lo de imperio civil, ¿no? Como equivalente a generador. Me parece también muy apropiado porque imperio civil es el imperio civilizador, ¿no? Y el imperio civilizador es el que crea ciudades y el que, pues, dijéramos, puebla, colonia en el sentido antiguo, ¿no? Esos nuevos territorios que incorpora al Estado. Y el Estado, el imperio, es una ampliación continua del Estado y es una aplicación continua de sus instituciones, de su propio derecho. El derecho castellano se implanta en América, aunque incorpora la costumbre indígena, etc. Es decir, que es una ampliación continua del Estado. Entonces, es un paradigma, una norma, digamos, completamente opuesta a la del imperio británico, a lo de los estados liberales, que son estados, en realidad, que en su expansionismo son todos estados coloniales, todos. Porque la propia España, cuando después de la Constitución de 1837, que reconoce que sí, la mayoría de la población es católica, pero ya no es el catolicismo la religión oficial del Estado, como reconocía la propia Constitución de 1812, ¿no? La de la PEPA. Entonces, claro, se plantea la cuestión de Cuba, que es una cuestión muy complicada, porque resulta que Cuba, pues, hasta entonces había sido una parte de España, ¿no? Aunque estuviera en ultramar, pero no había razones objetivas para considerar a Cuba pues algo distinto a lo que podría ser, qué sé yo, Canarias, ¿no? ¿Por qué Cuba es distinta a Canarias y no tiene por qué ser parte de España? Entonces, ahí se empieza a acusar la influencia de, dijéramos, lo que son ideologías en realidad externas, extrañas a la tradición hispánica, como es la ideología, lo que llaman los franceses de la época posnapoleónica en Francia, el loi spéciale, ¿no? Las leyes especiales, que es unas leyes para la metrópoli y otras leyes para las colonias de ultramar, que evidentemente son algo distinto. Es decir, son dos estatutos y esto realmente no había existido en la monarquía hispánica, ¿no? Porque si se dice que había diferencias, por ejemplo, entre la España peninsular y las Indias, pues es lo mismo que decir que había diferencias entre Castilla y Aragón. Quiero decir, porque había unas leyes diferentes, unas tradiciones jurídicas diferentes. Entonces, yo lo veo un poco más desde una perspectiva hispánica y entonces, aunque sé que ahí no vamos a coincidir mucho, pero desde esa perspectiva hispánica, lo que la generación para mí lo que significa en realidad es la ampliación del Estado y el dotar de instituciones a unas sociedades que se incorporan a la nueva sociedad política, ¿no? Es decir, que no es fundar naciones, porque para mí no tiene fundamento materialista el decir que el fin de un Estado, ¿no? Aunque sea un Estado imperial, expansionista, es fundar nuevas naciones. Además, eso me parece un poco peligroso en la situación en la que estamos actualmente, porque siguiendo ese mismo principio, esa misma línea, pues claro, tendríamos que justificar en base a lo mismo que habría que darle la independencia a los territorios, dijéramos, históricos de la España peninsular actual, puesto que tienen una larga historia, puesto que además la norma del Imperio Español es generar naciones. Entonces, claro, ahí me parece que entramos en un territorio un poco peligroso. Pero bueno, a partir de ahí, que continúe el debate y que vosotros pues planteéis vuestros puntos de vista, ¿no? Yo plantearía una mínima... Bueno, Atilana. No, perdona, contesta, Iván. No, que yo diría que no podemos, que me parece que no se puede equiparar la... Entiendo lo que dices tú, que no puede ser un vivero infinito de naciones, entiendo lo que quieres decir, pero me parece que no podemos comparar Cataluña con México, por poner dos ejemplos así clarísimos. Es decir, el punto de partida es diferente y, desde luego, de lo que se habla y la verificación a la que yo he aludido de que los planes, digamos, sepulvedanos se llevan a cabo, es que hay una nivelación, ¿no? Y en el caso español no partimos de esas diferencias tan abismales, evidentemente. O sea que yo ahí discreparía, ¿no? Y por otra parte también te diría una cosa, y telegráficamente ya acabo. Claro, estamos hablando del Imperio Español, pero es que el Imperio Español no existe. Ni hay manera de restaurarlo, ni se pretende. Y además es que es imposible, como dice. Claro, desde la norma del Estado liberal, sí, ahora ya no tiene justificación esto, sí, pero por eso entonces, yo decía que, claro, ha habido unos cambios trascendentales que impiden, más allá de la fantasía, pensar cómo se hubiera
producir esa persistencia. Es imposible porque ese proceso de olización al que hemos hecho alusión impide cualquier regresión más allá, y volveríamos otra vez a las contradicciones de hace un rato, de las fantasías ahistóricas en gran medida de esos grupúsculos, a mi juicio, tremendamente aldeanos que han seducido a las autodenominadas izquierdas. Bueno, solo un pequeño apunte antes de que Atilana intervenga, perdona. Lo de que no tiene punto de regresión depende, yo creo, de la potencia política, porque en el caso de los separatismos, claro, siempre que cuenten con el apoyo de una potencia externa que sea superior, en este caso, a la del Estado en España, que sirve de, dijéramos, de mecanismo de cohesión, por así decirlo, sí que sería posible. No una regresión al antiguo régimen, pero sí que culminara eso en algún tipo de separatismo. O sea, que todo es cuestión, dijéramos, de la potencia de unos estados contra otros. Por eso la dialéctica de estados y la fuerza de unos imperios, de unas fuerzas políticas frente a otras, es la que decide y los cambios de fronteras se deciden en base a esto. Pero yo discrepo, como es una alusión tengo que contestar, pero yo discrepo, o sea, no es posible. Es decir, el México que se... No, hablaba de los territorios peninsulares, no de los territorios... No, me da igual, pero si también a poner los dos ejemplos. El México que cristaliza en el 19, por muchas alusiones que haga Cuauhtémoc, no es un regreso a los territorios prehispánicos, no es posible. No, es un relato nacional. Claro, y en el caso de los nacionalismos fragmentarios españoles, por mucho que fantaseen, por mucha fantasía que se le meta, hay mucho instituto de historia nueva, no hay manera de regresar a la posición feudal de Bifredo el Belloso. Entonces no hay posibilidad. He dicho. Atilana, por favor. Vale, sí, yo quería dirimir la diferencia posible en cuanto a la idea de la Iglesia Católica en un periodo y en otro. Es decir, cuando hablamos de la monarquía hispánica, es verdad que, claro, no se puede concebir la Iglesia Católica de la misma manera que en el siglo XIX. Y en ese sentido, siendo partidarios, yo creo, los tres, ¿no? de reconocer que España como tal se constituye, pues evidentemente durante el imperio, o sea, como imperio. De hecho, yo creo que esa es una de las tesis más llamativas de España frente a Europa, ¿no? España, antes que nación, fue imperio, pero eso no quita para que el patriotismo como concepto político sea un concepto del nuevo régimen, es decir, contra el absolutismo, contra el antiguo régimen, y en ese sentido yo creo que aquí está el diferente papel que la Iglesia Católica puede tener en un momento y en otro, porque claro, digamos que durante el siglo de oro, pues era la hegemonía cultural del tomismo, el neotomismo, es decir, que Santo Tomás pues era, digamos, el filósofo, el tomismo era el sistema filosófico bajo el cual se explicaba el mundo, y hasta que dio de sí, pero digamos que ya entra dentro de otro tipo de cuestiones el que ese sistema se viera fracturado y derruido por nuevas ciencias, nuevos saberes, que ya no es una cuestión política el que eso se acabe. Y esta Iglesia Católica en retirada, que durante el siglo XIX ve perder su poder en el mundo, porque claro, la Iglesia Católica siempre puede decir que ella tiene el poder de administrar la salud celestial, y el ir al cielo o no el ir al cielo dependerá de si cumples, digamos, con sus normas. Pero cuando esa Iglesia Católica ya en retirada en el mundo civil, digamos, se ve arrinconada, pues recurre a el enfrentamiento contra ese nuevo movimiento político que es el de la Constitución de las Naciones, que necesariamente tiene que dejar de ya estar bajo la hegemonía cultural católica, necesariamente, porque aquí la cuestión es que mientras que en un caso pues la soberanía procede de Dios y se la da al pueblo, pues pasado el siglo XIX, vamos, después de Darwin, ya la soberanía pues no procede de Dios, no puede, es decir, los sistemas filosóficos irrumpe el materialismo, claro, necesariamente no se puede explicar la soberanía de esa manera. Nosotros podemos reconstruir esas explicaciones y ver el sentido materialista que puede tener frente a otras explicaciones, pero claro, sin duda ya el patriotismo sí se enfrenta ahí al antiguo régimen. O sea, la Constitución de la Nación, que nosotros decimos canónica, ¿no? El resultado de la revolución liberal supone que
no es el rey el soberano, sino que es la nación. Pero con esa idea va de alguna manera filtrado el republicanismo. Otra cosa es que haya posibilidad de mantener la monarquía, se haga constitucional y demás, y ahí el papel de la enseñanza, el papel, digamos, como he dicho antes, de la hegemonía cultural de la Iglesia, pues va perdiendo. Y entonces hay como dijéramos en España, que es lo que ha dicho Iván, pues unas reliquias realmente institucionales de ese poder que tenía la Iglesia sobre las poblaciones, sobre las parroquias, o sea, sobre los... tal como hoy pasa en Cataluña, ¿no? ¿Dónde está el votante típico del nacionalismo más cerrado? Pues en las localidades pequeñas. Al final está asociado a un poder territorial muy fuerte que está en contra, pues, de la educación pública, de la educación nacional, en donde ya, y entonces es un tema que me gustaría a mí poder tratar, o bueno, ya lo digo directamente, el patriotismo no es un sentimiento natural, que podríamos decir de forma atomista, no es un sentimiento natural de amor del hombre hacia su patria, porque ¿cómo se define la patria? Pues por las leyes, y las leyes son políticas, y de alguna manera el patriotismo se cultiva en la educación nacional, pues enseñándote historia, sabiendo pues cuál es el perímetro de tu país, conociendo a otros países. Quiero decir que ya supone conocimientos positivos que han de administrarse a través del Estado y que eso pues no se insufla por el Espíritu Santo. O sea, el patriotismo se cultiva en la educación, es el propio Estado el que necesita que sus ciudadanos sean, si digo conscientes, ya parece esto del marxismo, ¿no? La conciencia de clase, la conciencia de patriota, que sería algo de lo que me quiero alejar absolutamente, no. Es un tipo de conocimiento de dónde vives, de quién eres y de qué papel tienes en el mundo. Entonces, en ese sentido yo sí creo que se puede decir, creo que se puede decir que el patriotismo como concepto político está ligado a la constitución de la nación política canónica, necesariamente contra el antiguo régimen, sí. Aunque, por supuesto, la nación política, esto lo dice Bueno, en España no es un mito, en España frente a Europa, y es una de las vías del idealismo por las que nos podríamos ir y que no hay que hacerlo. La nación no es un producto puro, procede del Estado del antiguo régimen. Es una creación del Estado, sí, no. Claro, y entonces, como decimos, es un concepto reflejo, o sea, procede desde otra plataforma, esa otra plataforma que es el Estado del antiguo régimen. Claro, todos esos siglos de historia, de leyes, de administración, de constitución, de todo tipo de instituciones políticas, vertebra la nación. Nosotros no podemos renunciar a toda esa historia. Y eso es lo que quizás, pues el democratismo actual, que pues podríamos señalar al mismo partido al que se ha referido Iván como el Partido Morado, ¿no? En esa ignorancia de la historia, al final pues parece que todos debemos ser libres para pertenecer a la patria que queramos, tener el sentimiento que queramos, y claro, ese es el colmo del espiritualismo. El colmo lo que pasa es que yo esto también lo ligo un poco, si me permitís, todo lo veo dentro del liberalismo en el sentido más amplio posible, ¿no? Es decir, que desde el siglo XIX hasta ahora, pues se enfrentan o, dijéramos, estarían un poco en pugna tres grandes líneas. La que ha triunfado al final es el liberalismo, en contra de lo que pensaba Donoso Cortés, ¿no? que iba a triunfar el catolicismo, y las otras dos, que eran las escuelas socialistas, dijéramos, y luego las escuelas liberales, pues iban a perder, dijéramos, frente al catolicismo. De hecho, pensaba Donoso Cortés que el liberalismo era la más débil, porque incluso reconocía que el socialismo, a pesar de sus muchas fallas, etcétera, era una especie de teología y en ese sentido era más racional que el liberalismo. Y en cambio, al final, pues fue el liberalismo el que se impuso. Entonces, todos estos engendros, podríamos decir, incluso ya en la etapa ya más postmoderna, ¿no? Internacionalistas, etcétera, que niegan el Estado, pero reivindican una serie de cosas que solamente son posibles dentro del Estado, dentro de la comunidad política. Yo creo también que son como subproductos del propio liberalismo, porque es difícil entender todo este tipo de conceptos fuera de lo que son las corrientes liberales, el propio democratismo, el propio derecho humanismo. Todo este tipo de cosas realmente beben de las mismas fuentes, es decir, vienen pues de ese nuevo mesianismo liberal que, claro, no puede ser una teología en el sentido de antiguo régimen, ¿no? De lo que la función que cumplía la religión en el imperio, pero que al final el nuevo imperio, que es el imperio, los imperios capitalistas, por así decirlo, o liberales, pues tiene que cumplir esa función.
Yo además una cosa a raíz de que habéis comentado un poco los dos en torno a la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? El papel de hoy en día, no puedo dejar de mencionar, creo que es la encíclica que se llama Centesimus Annus de Juan Pablo II, que prácticamente es la rendición oficial de la Iglesia Católica del Vaticano al mundo protestante. Es decir, yo leí hace poco un artículo muy interesante que decía que hoy por hoy, dijéramos, la Iglesia, por lo menos en el ámbito de la economía, no se diferencia fundamentalmente de lo que serían las virtudes protestantes, vamos a decir. Es decir, que la protestantización de las sociedades católicas viene sobre todo de Juan Pablo II, que bueno, no podemos entrar ahí, pero no hay que olvidar que era polaco, por lo tanto, pues podríamos decir un rusófobo mejor o peor disimulado. Entonces ahí está la política, la Iglesia, no hay que olvidar pues que siempre la forma por la que ha pervivido tantos siglos en la historia es porque siempre ha estado al lado del imperio. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, claro, pues la Iglesia de alguna forma inicia un nuevo periodo en la historia que podemos decir que es el del Imperio Católico, ¿no? El imperio de la Iglesia cristiana, vamos a decir. Y bueno, pues cuando con el antiguo régimen, el nuevo cambio de era, los estados liberales, en fin, todos esos cambios turbulentos que caracterizan el siglo XIX, especialmente en la historia hispánica, pues la Iglesia se ve un poco, claro, se ve fuera del Estado. Lo primero se ve fuera del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahí puede estar quizá una de las razones por las que apoya a los nacionalismos, porque supone, de alguna forma, apoyar a esos restos del antiguo régimen. No hay que olvidar también las 3 guerras carlistas, la resistencia feroz que hay dentro de la propia España, sin considerar los separatismos, que supone, pues porque eso es una inercia histórica muy fuerte. El Estado liberal no supone, venga, ahora se acaba una época, empieza otra y todo se tiene que amoldar a esto, ¿no? Claro, por la Iglesia yo creo que ahora se ha, de alguna forma, no sé si ha sido la Iglesia o ha sido el propio imperio norteamericano o angloamericano el que ha sabido atraerse al Vaticano, ¿no? El que ha sabido atraerse a la Iglesia Católica, y además es verdad que no hay ninguna potencia católica en el mundo católico, no hay ninguna gran potencia que pueda ponerse al nivel de una China, un Estados Unidos o incluso una Rusia. Eso no lo tenemos. Ni siquiera Francia, porque Francia, aparte que ya es medio protestante culturalmente, pues no está a ese nivel, ¿no? Entonces, es un poco ese fraccionamiento del mundo católico, lo tenemos ahí. Entonces, son cuestiones complicadas. Creo que tenemos todavía unos pocos minutos y me gustaría que, bueno, aparte de que vosotros pudierais intervenir más y plantear vuestros puntos de vista, por supuesto, el tema porque Atilana creo que antes hizo indirectamente referencia a lo que se entiende en filosofía como un uso del término internacionalismo, pasando ahora de patriotismo al internacionalismo, entre lo que se entiende como el uso positivo y el uso aureolar, ¿no? De lo que sería, en este caso, el internacionalismo. Entonces, yo no sé si, aunque sea brevemente, Atilana, yo podría preguntarte si tú no crees que, no solo en el caso del internacionalismo, sino en el caso del patriotismo, también se podría hablar de un uso, vamos a decir, positivo y aureolar. Porque, por ejemplo, un partido que haga un discurso, vamos a decir, patriota o supuestamente pro-nacional, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista objetivo, por ejemplo, de sus planes políticos. Imaginemos un partido que quiere bajar completamente los impuestos. Claro, eso es dejar al Estado sin recursos. O que quiere, pues, porque ha adoptado la ideología del librecambismo anglosajón, pues vender todos los activos del Estado a precio de saldo a las potencias anglosajonas. Claro, eso en realidad es desmantelar el Estado. Eso es lo que es objetivamente. Otra cosa es que el discurso en el que eso se envuelva sea muy patriota. Entonces, claro, ahí tenemos también la cuestión del discurso frente a la realidad material, la realidad objetiva de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo retomarías esto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón, por brindarme la explicación, ¿no? Cuando hablamos de las ideas aureolares, entendemos que hay unas ideas que proyectan un estadio final al que llevarán determinadas acciones políticas, de modo que en general, pues diríamos, nos encaminamos hacia un lugar ya diseñado, pero que de alguna manera todavía no está presente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo últimamente, bueno, yo creo que todos, ¿no? Estamos cansados de escuchar a sedicentes feministas a hablar en los términos de porque cuando por fin seamos iguales queda mucho para la igualdad, todavía no ha llegado el momento en el que hombres y mujeres seamos iguales. Entonces, ese momento, pues de forma aureolar, habrá de llegar en función de las leyes que vamos haciendo, que vamos, ¿no?, encaminándonos hacia ese lugar. Bueno, el caso típico pues es el comunismo como una idea aureolar, ¿no?, el estado de la humanidad en el que por fin no habrá lucha de clases, etc. Claro, cuando queremos
criticar filosóficamente estas ideas aureolares porque nos prometen algo que ni siquiera es materialmente posible. Entonces, el problema es que la energía de las acciones que dirigen hacia ese lugar, digamos, es un despilfarro, es un despilfarro filosófico, ¿no? Entonces, el patriotismo, bajo mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo, no sé, se me ocurre decirlo, ¿no? El patriotismo implica necesariamente un materialismo político. Entonces, yo, patriotismo aureolar, si me permitís, no lo caso con ninguna doctrina patriótica. Podría entender, por ejemplo, que pues los que quisieran devolver al Imperio Español sus bríos pasados o pues digamos, aquellos que quisieran verdaderamente revivir el Imperio Español, podría ser un tipo de idea aureolar de la patria, pero como hemos dicho antes, como el patriotismo es una doctrina que viene a reivindicar el territorio como una apropiación de la nación política, y esta idea de apropiación es fundamental, como justamente este es el, vamos a decirlo así, el punto de partida para la vuelta del revés del marxismo, la idea de apropiación. Es que la lucha de clases es posterior al Estado, no es anterior. Si partimos de la tierra, si partimos de que necesariamente un grupo humano, una sociedad, se asienta en un territorio, básicamente porque es de donde puede extraer sus recursos y mantenerse en vida, ¿no? Pues el patriotismo es una crítica a ese idealismo que en el fondo todavía anidaba en el marxismo, que pretendía el podernos liberar del Estado porque era un instrumento de una clase, de la clase poderosa. O sea, en ese sentido, sí que veo que el patriotismo es, frente al idealismo histórico, frente al idealismo político, la reivindicación del materialismo que nos dice que si no partimos de la apropiación de un territorio, no sabemos de qué estamos hablando. Ahora, puede ser que haya un uso positivo, yo creo que sí, se podría decir un uso positivo del patriotismo y un uso metafísico, pues sí, puede haber un concepto de patria pues basada en el sentimiento, simplemente, como hemos dicho antes, cuando se apela al patriotismo pues como un sentimiento natural, como algo que todo hombre de bien debe sentir. Claro, ahí te pierdes, ahí realmente pues no puedes insuflar eso viniendo de la nada. Ahora, el patriotismo, tal como lo entendemos desde el materialismo filosófico, implica el reconocimiento de eso que se suele siempre perder de vista, que es la capa basal, ¿no? Y es el poder decir, la nación política, como conjunto de los ciudadanos, tiene un territorio, y es a partir de ese territorio como puede tener soberanía, ¿no? No hay acción política si no es desde la apropiación de un territorio. Entonces, por ese uso entre ideas positivas o ideas aureolares, en el caso del patriotismo no lo veo bien, pero no sé si podría decirse, no sé qué te parece. Sí, no, es cierto lo que dices, porque además el concepto de patria, efectivamente, como dijo Bueno en su día, pues es materialista en el sentido en que patria pues viene del latín, que es la misma palabra, y a su vez de pater, padre, no es la tierra de los padres y de los padres de los padres, es decir, donde están enterrados los antepasados, está ligada a los recursos que son vitales, ¿no?, para la supervivencia de un grupo humano. Entonces, en ese sentido, no es un concepto metafísico, ni es un concepto... Se puede interpretar en clave idealista. No me resisto a leer, antes de pasarle la palabra a Iván, un par de líneas, literalmente, que están sacadas de uno de los más de 100 discursos que hace Feijóo en su teatro crítico, que se titula Amor de la patria y pasión nacional, ¿no?, porque dice lo siguiente: busco en los hombres aquel amor de la patria que hallo tan celebrado en los libros. Quiero decir, aquel amor justo, debido, noble, virtuoso, y no le encuentro. Feijóo dice que esto no lo ve, no lo encuentra, ¿no?, aunque lo busca. En unos no veo algún afecto a la patria, o sea que unos no tienen realmente ningún afecto en absoluto. En otros solo veo un afecto delincuente, que con voz vulgarizada se llama pasión nacional. Claro, también hay que apuntar aquí una pequeña cosa, y es que Feijóo diferencia entre lo que es, porque también estamos situados en la primera mitad del siglo XVIII, los conceptos de patria, nación, no son exactamente, no tienen las connotaciones ni el significado que tienen hoy en día, esto hay que aclararlo. Pero es verdad que
Fijó hace un poco la diferenciación entre lo que sería un patriotismo, vamos a decir, propio de la República, que dice él, o el Estado, que a veces lo dice expresamente se refiere al Estado como tal, y lo que sería un patriotismo más localista, más que ya debía de ser muy fuerte en su época, está claro, porque eso viene de la historia, ¿no? Y entonces, claro, no recuerdo si es en este discurso o en otro, hace una serie de invectivas bastante fuertes por el potencial destructivo que pueden tener este tipo de, dijéramos, de patriotismos, dijéramos, de signo local, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo lo que hemos dicho, no sé si Iván tenía algo más para abundar más en esto o... Pues como yo creo que estamos más o menos cerca del límite de tiempo, no sé muy bien cómo vamos. Podemos extendernos un poquito, pero... Vale, bien. Yo tenía aquí guardadas un par de balas en la recámara que creo que viene muy bien para redondear un poco lo que estamos diciendo. Y coincido en que desde luego el patriotismo exige una capa basal. Es decir, no hay un patriotismo, digamos, que sobrevuele el territorio. El patriotismo requiere de un territorio, no solamente por ese origen etimológico vinculado a la tumba que hay que excavar en el suelo, donde hay que enterrar a los padres, sino que requiere de un territorio concreto que defender y del cual extraer los recursos. En fin, esto es, el que haya leído a Bueno, pues sabe perfectamente que la capa basal es inexcusable para toda sociedad política y la apropiación, como bien ha dicho Atilana, de la misma y la defensa. Y es ahí donde ya entonces aparece esa especie de delimitación diplomático-militar, capa cortical, que hemos hablado en muchas ocasiones. Pero bueno, como hemos hablado también durante este tiempo de las persistencias, porque efectivamente no hay posibilidad de establecer cortes radicales, la nación política aparece a tal hora de tal día, no, hay aquí unos procesos evolutivos, un transformismo que no se da simultáneo en todos los sitios. Yo tenía aquí apuntadas un par de cosas, ahora las leeré, pero también quería decir que según estaba hablando Atilana, esa distinción entre patriotismo aureolar y un patriotismo, pues digamos, materialista, casi podríamos equiparar, no sé si ya está de acuerdo, ese patriotismo aureolar con una especie de patrioterismo que vemos muy, muy habitualmente puesto, pues sobre todo en el debate político real, ¿no? Y esas fantasías en las cuales pues se mueven los unos y los otros, por utilizar la fórmula unamuniana en algunos momentos, no siempre, y propias también del debate político, que es pues sucio en gran medida, ¿no? Pero bueno, yo quería dar un par de referencias que me parecen absolutamente materialistas y que verifican esta idea de que hay ciertos hilos que tienen continuidad histórica. Uno de ellos pues nos retrotrae nada menos que al momento de la nación canónica o histórica española, periodo de los Reyes Católicos, que ya digamos que es el punto de eclosión, de expansión territorial, y nos retrotrae a la figura además de un converso. Y esto creo que hay que valorarlo más, porque digamos que distancia la idea de patria pues, de una adscripción puramente católica o puramente religiosa. Por cierto, no quería dejar pasar la oportunidad también de hacer un mínimo comentario en relación a las lenguas que han sido, pues, o que siguen siendo, digamos, el bisturí según el cual se delimitan las nacionalidades o naciones históricas oprimidas por España. Nosotros entendemos que el español, aparte de otras muchas potencialidades, pues tiene la potencia de ser una tecnología potentísima, la que nos permite pues, que este programa, si quiere algún amigo boliviano escucharlo, no tiene mayores dificultades. ¿Por qué? Porque es una tecnología extendida por las vías del imperio. Mientras que por el uso que se ha dado a otras lenguas, particularmente en España, al vascuence, al catalán, en muchos aspectos tiene pues siempre ese aroma telúrico y atávico. Yo en el libro este de la leyenda negra saqué una pequeña frase de un clérigo, volviendo también al tema que ha tratado antes Atilano, un clérigo decimonónico, en el cual en un periódico decía que hay que rezar en catalán porque así somos mejor acogidos por Dios, ahí para que se vea perfectamente el uso espurio que se hace de tecnologías vinculándolas a determinadas nematologías. Pero bueno, vamos a ir con esa cita. Es una cita de Alfonso de Palencia, incluida en su universal vocabulario en latín y en romance, y me parece que da absolutamente en el clavo de la necesidad de que todo patriotismo vaya vinculado a un territorio que hay que explotar y que hay que defender, y que es de todos, por supuesto. Dice que nación requiere el suelo de la patria, en primer lugar, y luego dice,
analizando o definiendo la voz patria, dice, patria se llama por ser común de todos lo que en ella nace. Los recursos, en definitiva. Los recursos tanto es un bosque como un petróleo cuando la tecnología determine la operatividad de esa sustancia, ¿verdad? Patria se llama por ser común de todos lo que en ella nace, por ende debe ser aún de preferir al propio padre, aquí también vincularíamos a la idea de patria con la tumba del padre, porque es más universal y mucho más durable. Esta finalización de la definición es la que conecta generaciones. El territorio hay que defenderlo y la patria va unida. En ese sentido parece hacer un guiño a la idea de nación que solemos manejar. Pues ¿por qué? Porque hay unas continuidades históricas que van vinculadas, por supuesto, a ese territorio en el cual no solamente hay energías y recursos, hay huellas históricas. En fin, esa definición me parece a mí que hecha a finales del siglo XV tiene un sustrato materialista que a mí, yo cuando la descubrí, me llamó muchísimo la atención. Y quería dejarla ahí. Hay también, por ir al otro momento, si este es un momento germinal del Imperio Español en cuanto a su expansión americana, hay un personaje, Capmany, que está en las Cortes de Cádiz, que gravita en ese momento de la cristalización o del nacimiento de la nación política española, aun cuando efectivamente, como decía José Ramón, pues habla de una religión oficial, ¿no? Por eso digo que esos elementos de ruptura no son tan acusados como se pretende en algunas ocasiones de algunos análisis. Dice Capmany que él rechaza la idea de país, prefiriendo la idea de patria o de nación. Dice porque el país no es más que la tierra que sustenta a las personas y a las bestias. Es decir, que este señor distingue distintas modulaciones del territorio, pero se decanta por la de patria o incluso la de nación por motivos que yo creo que son los que estamos dirimiendo en esta charla. Quería simplemente poner de relieve estas dos definiciones, pero eso es una visión política, sí. Cuando habla de patria-nación es un poco una concepción del Estado, más que efectivamente. Claro, el país sería un poco una visión no política, por así decirlo. Y que la primera, que creo que es una definición, vamos, que se puede manejar hoy por hoy. Es decir, una definición que tiene 5 siglos y pico, pero que es tremendamente pertinente en la actualidad. Yo con eso redondearía la cosa. Muy oportuno, desde luego. Bueno, la verdad es que tendremos que continuar en otro programa, está claro, porque se nos está acabando el tiempo y, como dijimos al principio, pues esto es muy amplio. Esto, aunque solamente sean 2 términos, pero dan mucho de sí. Había algunas cuestiones que tenemos aquí planteadas, pero que espero que podamos continuar en un próximo programa, ampliando, contrastando y demás. Así que, bueno, pues os agradezco, por supuesto, todas las opiniones y que hayamos podido compartir este rato hablando de esta contraposición, digamos, entre patriotismo e internacionalismo. Y, por supuesto, bueno, agradecemos a todos los que nos puedan escuchar cuando lo puedan hacer, que nos hayan prestado atención y, bueno, os emplazo a un nuevo programa para continuar hablando de estos temas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Ramón. Muchas gracias. Encantado.